Entonces, he puesto por nombre a esta prédica: despojémonos y entreguemos todo peso. Amados, todos esos principios que acabo de hablar, y bienvenidos a las personas que nos escuchan, ven por YouTube, reciban un cariñoso y afectuoso abrazo de acá de Osorno. Hoy día en la mañana con mucho frío, pero aquí estamos con el Señor, amando a Dios. Entonces, vemos una sociedad, amado, vemos a nuestros vecinos que están afectados. Y, no sé, yo creo que 10 años atrás, quizá menos, vemos que la gente anda con un temor tan grande, muchos con cámaras de seguridad, cuidándose, protegiéndose. Hay un temor generalizado. Y eso produce en la familia, produce ansiedades, produce temores, produce preocupaciones, angustias. Entonces, nosotros como creyentes a veces tampoco somos la excepción. Tal vez también nos afectamos. Tenemos una carne, tenemos emociones, ¿no es cierto? Cuando pasa algo, nos afectamos, vemos una enfermedad, una situación, un hijo que le pasó algo, nos afectamos, estamos preocupados. Y está bien, no es malo estar preocupado, no es algo, pero cuando la preocupación y el temor y muchas veces la ansiedad pasa a ser el día a día en tu vida, eso sí que preocupa. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Que el temor domine tu vida, tus pensamientos, eso es preocupante. Entonces, estuvimos hablando de que hay mucho peso que llevamos en esas mochilas atrás de nuestra espalda. Hay muchas piedras que a través de los años van llenando esta mochila por distintas situaciones que he nombrado y otras. Entonces, veamos cuál es el consejo que tiene el Señor para que vayamos despojándonos de esta opresión, de este peso que a veces no nos deja ni reaccionar bien. Porque no tenemos las herramientas por desconocimiento, no tenemos los elementos porque desconocemos la opinión de Dios, pero Dios tiene una opinión para todo. Lo que ustedes piensen o tengan inquietud, preguntas, todo está en la Biblia. Para todo hay una respuesta de parte de Dios. Aceptarla, eso ya es de cada uno, es personal. Porque Dios da muchos consejos, pero en los años uno ve que de repente la gente está pasando por una situación extrema y dice al Señor esto y esto. Y las personas, en vez de tomar, no le creen al Señor, por ejemplo. O rechazan su palabra. Y ellos mismos y uno mismo cree ser el dueño de toda la verdad. Y eso realmente es tan humanista y tan poco espiritual, por no decir nada, que es más el agobio, es más la desesperanza que entra a habitar en la vida de cualquier persona. ¿Qué dice Pedro?
Pedro, uno de los discípulos, apóstoles del Señor. Pedro, el apóstol Pedro, tenía su carácter Pedro. Sabía de ansiedad. Sabía de ansiedades. Sí, porque era bien explosivo, era bien llevado a su idea. Pero hablemos las cosas buenas de Pedro mejor. Era un gran hombre de Dios, Jesús lo amaba. Y Pedro fue que en una conversación que tuvo con Jesús le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. Pedro fue un gran hombre de Dios. Él reconoció a Jesús como Dios en la tierra. Él conoció y reconoció a Jesús como Señor y Salvador, que hizo un milagro. Él estuvo con él y él estuvo con él cerca. Tuvo el privilegio, el apóstol Pedro, de estar más de 3 años con el Señor Jesucristo. Veamos qué dice Pedro entonces. El contexto de lo que voy a leer es que Pedro le está hablando a la iglesia de esa época, estamos hablando más de 2000 años atrás, y Pedro estaba hablando con los líderes de la iglesia, los ancianos también, y también uno cuando hace este estudio de esa escritura, ve que de ahí el Señor, a través de los ancianos que eran líderes, el Señor empezó de a poco a levantar a pastores. Ahí empieza todo. Lo que hoy día son llamados los pastores, los ancianos, en fin. Y en esa conversación que él tiene con el liderazgo de la iglesia y con otras personas que estaban siguiendo al Señor, en la iglesia que estaba Pedro, él vio que había necesidades y ansiedades en los creyentes. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera respuesta de Pedro. Humillaos. Ya vamos a ver. Pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, os exalte, os levante, os dé fuerzas. Eso significa que Él os exalte cuando fuere tiempo, colocando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, sobre Él, porque Él, solo el Señor Jesús, tiene cuidado de vosotros. Pedro ya había experimentado el cuidado del Señor por su vida, por la iglesia, por los apóstoles, por los discípulos. Él ya estaba experimentando ese cuidado del Señor Jesucristo que antes que lo crucificaran. Entonces, Pedro con autoridad toca este tema y le habla a las personas y él ve en ellos, y lo más probable que en sí mismo, veía ansiedades, veía preocupaciones, veía cosas que afectaban a los creyentes y no creyentes, por supuesto, cuanto más a los no creyentes. Entonces, Pedro dice, lleva tu ansiedad y tus preocupaciones, déjaselas al Señor. No las tomes tú y trates de solucionar todo tú. Porque si haces eso, que es lo que hace lo tradicional, es eso, que el hombre solucione los problemas, que el hombre trate de tratar de controlar las cosas, y vemos que no es lo que está recomendando el Señor. El Señor, ¿qué dice lo primero? Humillaos.
Humíllense, dice Pedro. ¿Qué significa humillaos? Sean hombres y mujeres humildes, mansos como es el Señor. Amados, humillarse es tener una actitud continua de reconocer de que yo no puedo hacer todas las cosas solo. No puedo. No soy superhombre, no eres una supermujer. No podemos porque somos delicados, nos afectamos, tenemos emociones. Por lo tanto, si queremos controlar la vida de los demás, amados, no sigas haciendo eso, porque eso no agrada a Dios. El control no viene de Dios, viene del enemigo de Dios. ¿Ustedes sabían que cuando una persona puede llegar a controlar a otra persona, puede destruir una relación completa? Es así de delicado. Hay matrimonio, pareja, pololo, novio, que uno ha visto en los años que la mujer es controladora, tiene una tendencia a controlar. Yo no tengo nada contra las mujeres, son amadas de Dios. Yo también amo a mi mujer, son amadas del Señor. La mujer, el Señor de hecho ve a la mujer como un vaso frágil. Hay una delicadeza en ustedes mujeres, pero también muchas veces se manifiesta el control de la vida de los demás, especialmente a los que están cerca tuyo. Y a veces no te das cuenta, porque quizás nunca nadie te lo ha dicho. Pero el Señor habla del control, que es un espíritu que no viene de Dios. Es distinto una preocupación normal, un acercamiento, un consejo puntual, pero no hace tú esto, haz lo otro, esto es lo mejor, mira, esta es la fórmula, no es así, mira, hiciste esto, no lo hiciste, mira, haz esto otro, anda a hacer lo otro que no lo has hecho. Todo es control, 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 control. Y el control, amados, desgasta a las personas. El control no es sano, no ayuda mucho. No ayuda mucho. Por eso el Señor rechaza a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Entonces, si Pedro, este hombre de Dios, empieza esta escritura diciendo, humíllense, dejen su orgullo de ladito, escóndanlo y sean mansos y humildes. Es que pastor, yo soy orgulloso y me cuesta esto. Ok, qué bueno que lo estés compartiendo lo primero. Qué bueno que reconozcas que hay algo en ti que no está bien. Porque eso es lo otro. A veces personas que controlan la vida de los demás no se dan cuenta y cuando uno les dice, más encima se enojan, se molestan y no ven eso en sus vidas. No lo ven, no lo aceptan. Y se levanta el orgullo y se levanta eso de controlar la vida de los demás. Recuerden, Dios da gracia a los humildes. Los humildes son los que reconocen que tienen esta situación y se la entregan a Él. Porque ahí dice Pedro, coloquen toda ansiedad, toda preocupación, échensela sobre el Señor, porque el Señor es Dios y tú eres hombre. No eres Dios. No eres un superhombre. No eres una supermujer. Por eso Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones,
Pero confiad, dice Él, porque Él garantizó que podemos confiar en Él. Amados, también me gustaría agregar algo que nos dije el domingo pasado y ya partimos con la segunda parte y final. Me gustaría agregar ciertos elementos que son muy importantes en este tema, de llevar estas cargas, estas ansiedades, este control. Algo que es muy importante para nuestro caminar con respecto al humillarse. Humillarse no es perder, amados, no es perder. Hasta que miras el trono vacío de Jesús. Amado, Jesús dejó su trono en las alturas. Jesús vivía en la gloria con Dios, a la diestra de Dios. Jesús vivía en la eternidad con Dios. Pero Jesús y el Padre se dieron cuenta que el hombre estaba haciendo las cosas mal y el hombre no podía relacionarse con Dios. Y Dios por eso envía a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso viene Jesús al mundo, para librarnos de los afanes, para librarnos de los pesos, para librarnos de controlar la vida de las personas, para librarnos de los temores. Porque cuando tú confías en el Señor, amado, amada, cuando tú le entregas tu vida a Él, Él toma control de lo que tú amas, de lo que tú estás preocupado, de lo que tú necesitas y de lo que los demás necesitan. Porque ahí tú le estás dando la entrega y tú sueltas. Tú sueltas. Y cuando uno suelta, ¿qué pasa? Hay libertad. Ya no más control, sino confío en ti, Señor. Ya no más aflicción, no más temor. No más te entrego esta mochila que llevo y que cargo hace más de 30 años, o 20 años, o 10 años, o un año, o un día. Te entrego este peso a ti, Señor, al Dios que bajó del cielo y nació a través de una virgen por medio del Espíritu Santo. Amados, cuando vemos que Jesús vino a la tierra y entregó su vida por nosotros, Jesús dejó también en el cielo su gloria, dejó todo el honor que tenía. Él lo dejó todo por nosotros y vino a la tierra y se hizo hombre. Y los hombres lo menospreciaban, y los hombres lo escupían, y los hombres lo rechazaban. Pero Él seguía adelante, Él seguía perseverando, Él seguía haciendo milagros, Él seguía sanando a personas que llevaban mochilas, dolores, que llevaban ansiedades, y Él los liberaba, oraba por ellos, y eran sanos, restaurados, eran personas libres porque antes estaban esclavizados espiritualmente. Amados, nacimos en una cultura donde se nos enseña que el hombre puede solucionar todo. Eso es una mentira. Esa mentira es un principio de las tinieblas. Eso no viene de Dios. El mundo y sus valores del mundo que no tienen a Dios. No llores, no decepciones a nadie. Vamos, trabaja, esfuérzate. Sigue, sigue. Eso habla el mundo.
pero a veces no puedo seguir, porque soy hombre, porque soy débil, no soy Superman, soy una persona que necesito y dependo de Dios, porque un día lo conocí, hoy día lo amo más, y sé que cuando estoy con Él, Él me ayuda. Y lo mismo para ti, amado, amada, y los que nos escuchan. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor y Él entra y mora en ti, Él te transforma, te cambia, te ayuda, te saca pesos que no debes llevar, te saca problemas, ansiedades, situaciones que nunca has podido solucionar. Él llega y las toma y te dice, yo puedo hacerlo. Amén. Vamos avanzando. 1 Pedro 5:7. Solo 1 Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, Dios no prometió una vida sin peso o aflicciones. Él prometió caminar contigo cada día. Eso sí lo prometió. Entonces, ¿vamos a tener situaciones que enfrentar? Claro que las vamos a tener que enfrentar. ¿Solos? ¿Quién quiere enfrentar las situaciones solo? Que levante su mano. ¿Hay alguien que quiera enfrentar situaciones difíciles solo en la vida? Yo no. Porque me he dado cuenta que cuando lo he hecho, me ha ido mal. Yo quiero que Él tome el control de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida. No quiero ser yo más el yoísmo. No quiero ser yo el centro de la película. No, Señor. Yo quiero que Él sea, no yo. ¿Estás caminando, amado? ¿Estás caminando con el Señor todos los días para que cualquier situación que venga se la entregues al Señor? ¿O quieres tú algunas cosas solucionarlas tú y otras cosas que las solucione el Señor? Amados, así no funciona la cosa. O le entregamos todo al Señor, ¿estás tomado de Él? ¿Estás confiando en el Señor? Cuando estás con una urgencia, ¿qué haces? Señor, ayúdame por favor en esta situación. O dices, hay que llamar a esta persona, hay que buscar esto, lo otro. Sí, hay que ir a buscar esto, lo otro. Primero está lo primero. Señor, ayúdame a esta necesidad. En este momento me siento solo, sola. En este momento necesito tu presencia. Necesito que tú me ayudes porque yo soy débil. Así primero se empieza. Amados, debemos anhelar y desear su compañía. Mateo 11, 29, 30. Vamos a ver qué dice esta escritura. Ahí está. Y yo de repente escribo otras cosas más acá, así que ya. Esto lo dice la persona de Jesucristo en el libro de Mateo. Estas palabras son del Señor Jesús, literal. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice el Señor. Aprendan de mí. Yo soy lo mejor, el mejor ejemplo soy yo, dice Jesucristo. No son las personas,
no son las estatuas, no son la iglesia, no el pastor, no. Dice él, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice Jesús, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y si tú reconoces eso, amado, dice el Señor que vas a hallar descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una invitación generosa que nos hace el Señor. Para todos los que están cargados y trabajados. Jesús nos quiere ayudar. Jesús quiere ser parte de nuestra vida todos los días. Todos los días. Estar con Él es paz, amados. Tú puedes hacer lo que tú hagas en tu actividad diaria, pero cuando tú estás en comunión con el Señor, estás cerca de Él y quieres depender de Él, y ya sueltas el control, sueltas esa ansiedad, le das todo al Señor, esas piedras que llevabas atrás, esa mochila que llevaba, que te producía dolor, quebranto, ya con el Señor la cosa empieza a cambiar. Pero es de a poco, no es de un día para otro, es de a poco, porque el Señor te va a poner a prueba. Y el Señor va a querer ver cómo reaccionas. Si estás con Él o no estás con Él. Entonces debemos anhelar y desear su compañía, desear su presencia. A veces es solo decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. El Señor sabe lo que necesitas. El Señor sabe lo que te pasa. El Señor conoce tu vida profundamente. El Señor sabe todo lo bueno, lo malo, lo complejo. Él sabe todo de ti. Pero Él lo único que quiere, lo único que anhela, es que estemos con Él. Que nos acerquemos a Él. Porque así solo recibiremos de Él todo lo bueno. A veces nos cuesta tanto, amado, confiar en Él, tomarnos de Él, caminar con Él. ¿Por qué? Porque ese yoísmo, ese control a veces que tenemos, porque aún no somos libres, no nos permite tomarnos 100% del Señor. Y estamos ahí. Ya, en esto al Señor, en esto otro, no. En todo, amado, tienes que entregarle al Señor. Señor, sáname de esta situación que viví cuando niño, cuando niña. ¿Cuántos de ustedes pasaron por situaciones cuando niño o niña? ¿Tuvieron algún... se sintieron mal? ¿Se sintieron solo en algún minuto? ¿Tuvieron algún temor? ¿Se sintieron con temor? En la noche a veces no podían dormir. ¿Quién de ustedes pasó eso? Yo pasé eso. Yo pasé eso. Casi todo. Claro. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que desde niños trató de menospreciarnos, de decirnos que no éramos importantes, incluso para nuestros padres. A veces estábamos solos, enfrentando situaciones, sin que nadie estuviera a nuestro lado. Pero el Señor nunca nos abandona. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, podemos concluir que Dios entiende tu cansancio, lo entiende. Dios quiere darte descanso y paz. Dios quiere darte el descanso y la paz. Dios quiere que vivamos ligeros, no con esos pesos que apenas podemos caminar, con esas preocupaciones
que todo el día la mente es como que en un momento va a estallar. ¿Por qué? Porque nos hemos soltado, no nos hemos entregado, no le hemos entregado al Señor nuestra vida de verdad. Él quiere darnos relaciones sanas, que podamos relacionarnos el uno con otro de manera sana, amorosa, comunicándonos, no poniendo el pie encima al otro, o no diciendo yo tengo la razón y tú, por favor, no digas nada. Amados, lo bueno y lo precioso. Entonces ahí Dios dice, según Pedro, humíllense primero, reconozcan primero que necesitan que Dios esté con ustedes. Eso es lo primero. Humillarse, recuerden esto, humillarse, reconocer que yo no puedo. Eso es humillarse, es reconocer frente a Dios que yo no puedo hacer todo, porque soy persona, soy fallido. Y cuando uno reconoce eso, constantemente está con una actitud de humildad. Y la sobriedad y el orgullo, esa misma persona no le da cabida a eso. Porque reconoce que eso le ha hecho daño. ¿Se entiende? Y vamos terminando. Hay algo precioso que el Señor nos ofrece a todos los cristianos, a todos los creyentes. Nos ofrece algo que debemos ser sí, tenemos dos alternativas, o sí o no. Así, no hay término medio en lo que voy a compartir. ¿Ok? La Biblia describe que hay alguien que nos quiere ayudar. Y lo describe como un consolador. El consolador, que en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, por eso es tan rico en palabras, tiene tanto elemento, tanta información, que el griego uno lo traduce la palabra y salen significados realmente que uno no espera. Entonces, ¿quién es nuestro ayudador? En el griego, o nuestro consolador. En el griego es el Parakletos. ¿Y qué significa Parakletos? Consolador, ayudador, el que está al lado mío, el que me ayuda, el que me levanta cuando me siento caído y fallido y no tengo fuerzas para levantarme en la mañana. El Parakletos, el Espíritu Santo, el Consolador, Él el que nos consuela también de dolores, de situaciones. El Espíritu Santo, que de repente estás con un dolor tremendo y de repente estás ahí con el Señor y sientes una paz, una tranquilidad que no viene de nadie, sino que viene del cielo. Y tú ahí puedes decir, gracias Espíritu Santo, es el Parakletos, es el Consolador que está conmigo en mi debilidad, en mi quebranto, en mi necesidad está Él. Por eso Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas. Vamos a Juan 14, 16 y 17. Esta es la última escritura. Y yo, dice el Señor, Jesús, miren qué preocupado el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice Jesús, para que esté con vosotros. Él está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles de ese momento.
Pero estas palabras es para la iglesia de todos los tiempos, es para los creyentes de todos los tiempos. No tiene límite. Es para todos los creyentes de todas las épocas. Por eso la palabra es la misma ayer, hoy y mañana. Entonces, yo rogaré al Padre. ¿Quién es yo? Jesús. Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso hablaba yo del mundo. Por eso hice una introducción del mundo. Que en el mundo afuera, que no conoce la palabra de Dios, cuando me pasó a mí también, cuando fui primera vez a una iglesia y escuché esto, yo decía, ¿pero qué es esto, Dios mío? Esto nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado que Jesús me amaba, que Jesús había dado su vida por mí en la cruz. Nadie me había dicho esto nunca. Por eso ahora Jesús dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Porque es espiritual, es fe. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice Jesús. Vosotros le conocéis, los creyentes le conocen, porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Entonces, la palabra de Dios es importante para la vida de una persona, es clave. Porque son las palabras del Señor. El Señor no miente como nosotros. Él no miente. Él no se equivoca como nosotros. Él no es fallido como nosotros. Él nunca pecó. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Hizo milagros, murió y al tercer día resucitó entre los muertos. Y hoy día vive a la diestra del Padre, gobernando y reinando. Ese es nuestro Dios, Jesucristo. Con esto termino, amados. Hay un hombre muy influyente llamado Charles Spurgeon, un inglés del siglo XIX. Nació en el año 1834 y murió joven en 1892 en Francia. Y usted me dirá, pero ¿quién es ese hombre? Este hombre, aparte de ser un inglés, fue uno de los predicadores más grandes de la historia. No solo en Londres, en el Reino Unido, sino que alcanzó y predicó a miles y millones de personas. Solamente su iglesia, él empezó predicando a los 19 años. A los 19 años, un jovencito empezó a predicarle a masas de personas que se lo creían todo. Y él empezó a predicar y Dios lo usó poderosamente. Llegó a tener una de las iglesias en esa época más grandes cristianas en todo el Reino Unido. 2.500 personas se sentaban para escucharlo. Y cuando predicaba el Evangelio en las calles, porque se predica mucho el Evangelio en las calles, y él predicó en muchos lugares en las calles, cientos de personas querían escucharlo. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver este hombre con lo que usted está compartiendo? Leo textual. Esto dice Charles Spurgeon, inglés, hombre de Dios. Murió joven a todo esto, murió joven, en Francia. Y en esa época, perdón, quiero decir esto porque me llamó profundamente la atención esto. Él muere en Francia, siendo inglés, porque estaba en Francia, porque estaba predicando. Estaba hablando de Jesucristo y miles de personas se estaban salvando. Pero cuando él se enferma, ya llevaba unos días enfermo, muere en Francia y en esa época los teléfonos recién estaban apareciendo. En esa época. Era como un poco un lujo en esa época tener un teléfono. Y dice la biografía de él, la historia de él, que
los teléfonos en el hospital que estaba no paraban de sonar. Y fue tanto los llamados que tuvo que las líneas literalmente colapsaron. Imagínate, toda la gente, cientos y cientos de personas llamando para saber cómo estaba la salud de Charles Spurgeon. Y él dijo esto y con esto terminamos, con respecto a lo que estamos viendo. Qué interesante esto, mira. Si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo por ti. El camino hacia la cima de la escalera es el empezar desde abajo. Entre paréntesis, con humildad. De hecho, en la iglesia de nuestro Señor, el camino para subir es bajar. ¡Ja! ¡Wow! Esto a mí me... ¡Uf! ¡Qué sabiduría hay aquí! ¡Qué palabras más profundas! Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo se encontrará en el fondo. ¡Wow! ¿Se entiende? ¿Se entiende las palabras? ¿Sí? O sea, amado, lo que está diciendo este hombre es: sé humilde, sé manso, no te levantes. Si te levantas es porque Dios te levanta. Si el Señor te da alas para volar, Él te las va a dar. Si el Señor va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Pero tú, dice Charles, mantente con una actitud humilde siempre. Porque cuando quieras no tener esa humildad y quieras levantarte, quieres levantar tu ego, tu control para otros o para ti mismo, llevando esas mochilas, no vas a llegar a ninguna parte. No vas a poder llegar a estar arriba. Y cuando trates de hacerlo, vas a caer al suelo hasta que aprendas. ¿Estamos dispuestos? No me respondan. Piénsenlo. ¿Están dispuestos a tener una actitud mansa y humilde y de obediencia todos los días al Señor? ¿O quieres seguir con tu vida haciendo lo que te parece bien, lo que te parece mal, haciendo lo que tú estimes conveniente? Sí, yo tomo estas cosas de la Biblia, pero estas cosas, ¿sabes qué? No las quiero para mi vida porque no son buenas. Yo no creo tanto en lo que dice la palabra. Yo creo que Dios es amor, sí, pero ¿sabes qué? No creo que Dios quiera que yo sea un hombre o una mujer mansa y humilde de corazón. No creo que sea para tanto. Amados, es una elección, es una decisión. O estamos con Él, o estamos contra Él. O somos fríos, o somos calientes. Pero tibios, ¿qué dice la palabra? Que los tibios, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que dice la palabra. A los tibios los voy a vomitar, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, amados, en estos tiempos que estamos tan difíciles, y con esto termino, tenemos que tomar decisiones. A todo esto, Charles Spurgeon hizo más de 150 libros que escribió.
y hasta el día de hoy es un ejemplo de hombre. Y con esto termino de lo de Charles Spurgeon. ¿Saben cómo le decían en aquella época a este hombre? Que a los 19 años empezó a predicar. Era conocido como el príncipe de los pastores. Qué precioso. Era llamado el príncipe de los pastores. Amados, nadie nos dice que debemos ser como Charles Spurgeon. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de quién está dispuesto a tomar y a decidir en su vida tener una actitud de humildad, de mansedumbre y de que todo lo hace Él. Yo no puedo hacer nada. Esa es la pregunta que tú debes responderte. ¿Les entregas todo al Señor o le entregas lo que tú quieres? Si tú vas a hacer eso, Dios no va a estar contigo. Porque Dios no es de a medias. O sí, o sí. Tu sí o un sí, tu no es un no. Pero no podemos ser ambiguos. No podemos ser ambiguos. Amados, les doy un aliento para que mediten esta palabra, tomen decisiones importantes, porque cuando tú tomas la decisión que le agrada a Dios, Dios te va a ayudar de una manera sobrenatural y vas a ver su gloria y vas a ver cosas que van a empezar a cambiar en tu vida. Pero si no las quieres hacer, vas a seguir controlando tu vida y haciendo lo que tú crees que está bien. No hay más alternativa. Que el Señor les bendiga, amados. Amén. Amén.